Hola Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, entra en vigencia de manera completa el próximo año, pero el día de hoy ya fue publicado en el Diario Oficial y así lo mostró incluso la propia ministra de Salud, Carmen Castillo, al momento de dar a conocer en qué va a consistir este nuevo etiquetado de alimentos que busca regular la venta y también publicidad de aquellos alimentos que sean en porción de 100 gramos, altos en calorías, sodio, también grasas saturadas, y también azúcares. Todo esto con el fin de disminuir los índices de obesidad en nuestro país, índices que según el Ministerio de Salud son preocupantes porque, por ejemplo, 1 de cada 3 niños menores de 6 años ya presenta exceso en su peso y es por eso entonces que las autoridades de salud han dado a conocer este nuevo etiquetado que, recordemos, eso sí, la ley fue aprobada el 2012, hace ya 3 años, pero el día de hoy finalmente se publica de manera oficial. Eso porque Contraloría también recién lo aprobó hace 2 días atrás, el pasado 24 de junio. Pasemos a escuchar algunas declaraciones de la ministra de Salud, dando cuenta también de qué es lo que busca esta nueva normativa, antes de ahondar también en los detalles de cómo va a operar también. Pasemos a escuchar entonces las palabras de la ministra de Salud, Carmen Castillo. En Chile tenemos una malnutrición por exceso de un 33,8%, es decir, 1 de cada 3 de nuestros habitantes están en condiciones de sobrepeso o de obesidad y se subdividen un 23,5% en sobrepeso y el 10,23% en obesidad. Cada hora está falleciendo una persona por esta condición de sobrepeso o de obesidad que se complica con enfermedades adicionales. Ahí estaba entonces la ministra de Salud dando cuenta también de estas cifras preocupantes, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional. Y cómo, para explicarles también cómo va a entrar en vigencia esta normativa, que es similar a una advertencia, por ejemplo, de un Discopare, con fondo negro y letras blancas. Entonces se va a advertir a aquellos alimentos, como yo les decía, altos en ya sea sodio, azúcares, también grasas saturadas o calorías. Y esto también va a implicar que estos alimentos no puedan ser comercializados en establecimientos educacionales, ya sean privados, subvencionados y también públicos. Tampoco se van a poder publicitar en medios de comunicación destinados a menores de 14 años y tampoco van a poder incluir elementos que resulten atractivos para los niños, como por ejemplo un dibujo en su caja, y tampoco van a poder incorporar, ya sea como complemento de publicidad o también para hacerlos más atractivos, juguetes, por ejemplo, en promociones. Todo esto con el fin entonces de generar conciencia en los niños, en los menores de 14 años, también en los adolescentes y también en los padres que muchas veces también compran estos productos a petición de sus hijos. Una normativa que tienen las empresas ya para prepararse todo este tiempo de aquí hasta el próximo año, exactamente junio del 2016, cuando entre ya en total vigencia. Y más detalles de este logotipo que van a tener que tener los alimentos, ya no atrás, donde viene, por ejemplo, el índice de nutrientes, sino que ya en el frontis, de manera que sean claramente visibles, entregó la ministra de Salud. Pasemos a escuchar esas palabras. Esto va a estar en la cara principal de la etiqueta, no en la parte de atrás, sino que en la parte donde se puede hacer fácilmente visible, especialmente para los jóvenes menores de 14 años. En el reglamento, en la parte de las escuelas, también se va a prohibir la venta de estos alimentos altos en. Se va a prohibir, lo que es algo muy, muy novedoso y muy señero para nuestro país y para el mundo, dado de que este reglamento es el primero que existe en el mundo en esta materia, con estas exigencias. Queremos kioscos saludables y vamos a propiciarlos como Ministerio de Salud la incorporación de esta medida y esta modalidad. Sabemos que es difícil porque los niños en sus casas es más fácil para la mamá mandarlo con un paquetito de algo alto en que entregarle una fruta o algún alimento saludable, y también en el colegio los niños a veces prefieren el consumo de estos alimentos que no son muy saludables.
Mencionaba también la ministra estos kioscos saludables que ya se han comenzado a implementar en algunos establecimientos, pero la idea del gobierno es que ya se hagan más masivos para también dar cabida también y hacer hincapié en la importancia de entonces mejorar los hábitos alimenticios y hacerlos más saludables porque también son menos dañinos para la salud. Y les mencionaba yo que este proyecto de ley fue aprobado el año 2012 y tuvo una serie de modificaciones, debió sobrepasar varias dificultades hasta que se publicó el día de hoy en el Diario Oficial. Y entre esas dificultades, por ejemplo, estaba también la decisión que tuvo las actuales autoridades del Ministerio de Salud de modificar la forma en que se iba a advertir sobre esta situación en los alimentos. Ellos habían decidido modificar las palabras y que se dijera exceso de, pero luego de un reclamo de la industria alimentaria y también de un requisito también y de una revisión que hizo Contraloría al momento antes de aprobar toda esta normativa, entonces se dijo que no se podía aceptar que figurara como exceso de y se modificó entonces a este alto en, que es lo que va a figurar en estos alimentos en el momento en que esta normativa ya entre de total vigencia el próximo año, pero las empresas, hay que decirlo, se están preparando desde ya y así lo informó el propio Ministerio de Salud. Estuvo presente en el lanzamiento de esto uno de los parlamentarios artífices de este proyecto, me refiero al senador del PPD, Guido Girardi, quien valoró toda esta iniciativa, pero sí dijo también que iba a presentar un proyecto en las próximas semanas que fuese la dirección de advertir también y de manera clara aquellos alimentos que son más dañinos a la salud, aquellos que consideró alimentos chatarra, de manera que tuviesen una advertencia similar, por ejemplo, a la que hoy se pueden encontrar en las cajetillas de cigarro y que den cuenta entonces también del daño que realizan y que hacen a la salud de los niños. Pasemos a escuchar detalles de esta iniciativa que se va a presentar en las próximas semanas en voz del propio senador Girardi. Como Comisión de Salud vamos a presentar un nuevo proyecto de ley para regular bien lo que significan los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos de los Niños, porque hay empresas que están haciendo abuso con publicidad mentirosa, excesiva y abusiva, están abusando de los derechos de los niños y vamos a presentar una iniciativa legal para establecer a los alimentos de comida chatarra, igual que en el tabaco, una advertencia. Chile va a ser pionero en el mundo en esto también. Van a tener que poner la foto de un paciente diabético, de un paciente infartado. ¿Por qué? Porque queremos que en este país se promuevan los alimentos saludables. Hay que ver qué acogida tiene eso también en el Congreso. Como yo les decía, Maca, entonces esto debe estar en completa vigencia ya en junio del próximo año. Las empresas de la industria alimentaria tienen desde esta fecha hasta entonces el próximo año para prepararse, para cambiar el etiquetado de estos alimentos, para hacerlos visibles también en la parte frontal. Eso sí, dijo la ministra de Salud que ya a contar de ahora se podía realizar todas esas modificaciones. También hay que modificar la publicidad, por cierto, y eso también depende de las propias empresas. Así que vamos a estar atentos también a aquello y también a las repercusiones que esto tenga en las propias empresas alimenticias. ¿Por qué? Porque se habían presentado reparos anteriormente. En todo caso, hoy el Ministerio de Salud dijo que ha ido trabajando conforme a aquello y que ha ido trabajando también junto a estas empresas también para realizar estas modificaciones. Eso sí, algunas tienen reparos también en la porción en la cual se está haciendo toda esta medición, que ahora considera porciones de 100 gramos al momento de clarificar y advertir también la presencia de estos ingredientes en los alimentos. Sí, Jacinta, y no perder en perspectiva ni perder de vista las palabras de la propia ministra de Salud cuando da la cifra de cuántas personas finalmente fallecen producto de el sobrepeso o la obesidad, que finalmente ya se transforma en una pandemia y que es finalmente el tema principal que hay que cuidar. Muchísimas gracias por los detalles, Jasi, que esté muy bien. Nos vemos, buenas tardes.